Estás en el canal Historias de Vida Conmovedoras, las mejores historias de vida solo en nuestro canal. Se estrenan clips todos los días, suscríbete y danos likes. ¿Habrá comida en esta casa hoy o qué?, preguntó el padre de familia en voz alta e indignada. Benjamín, cariño, pero si acabamos de cenar. Katy miró a su marido, que estaba sentado frente a un plato vacío, con una cuchara en la mano y mirándola expectante. Había dado de comer a toda la familia, una cena modesta, y estaba decidida a no entender exactamente lo que se le pedía. Los niños hacía rato que habían comido y se habían ido a sus habitaciones a hacer sus cosas. «Oh, ¿así que era la cena?», preguntó Benjamín burlonamente. «Pensé que debía haber algo de carne en la cena, al menos en la cena de un hombre. Puedes arreglártelas con una hoja de col para desayunar, comer y cenar. Yo soy el que trabaja y trae dinero a la familia. Y, como pensaba, tengo derecho a esperar una comida adecuada por ese dinero». Katy se mordió el labio. Tarde se dio cuenta de que la vieja historia volvía a empezar, la misma que se repetía cada vez que llegaba fin de mes. Cada vez, su marido enfocaba la conversación de forma muy distinta a la anterior. Por eso la mujer no se dio cuenta inmediatamente de lo que quería decir. Suspiró pesadamente. No quería empezar de nuevo esta discusión inútil, que solo conduciría a otra pelea y nada más. Ya había oído muchas veces todos los argumentos de Benjamín y muchas veces les había contestado con los suyos propios. Pero nunca habían sido capaces de llegar a un acuerdo. Nada nuevo. Katy estaba segura de ello. Ninguno de los dos había llegado a nada. Lo que significaba que continuar esta conversación sería tan inútil como antes. Aún así, sabía que su marido esperaba su respuesta. Y guardar silencio tampoco era la respuesta. Ya lo había intentado 2 o 3 veces. Y el resultado no fue de su agrado en absoluto. «Benjamín». Katy comenzó suavemente. «Ya hemos tenido esta discusión muchas veces. ¿Deberíamos empezarla de nuevo?». «Pues sí». Su marido la interrumpió con firmeza. «Vamos a mantener esta conversación hasta que la situación cambie. O, para ser más exactos, hasta que te pongas las pilas y consigas un trabajo. Al fin y al cabo, no puedo arrastrarte siempre a mi cuello». Katy balbuceó. «Cariño, ¿cómo voy a ir a trabajar? Todavía no llevan a los pequeños a la guardería, no hay plazas en ningún sitio. No podemos permitirnos una niñera. Aunque consiguiera trabajo en algún sitio. Pero otros se las arreglan de alguna manera, sin niñeras. Otras personas tienen abuelos, hermanas y hermanos, alguien más. Pero nosotros no tenemos a nadie. Soy huérfana. Y tus padres no quieren cuidar de los niños, ni siquiera mediodía. Así que podría conseguir un trabajo a tiempo parcial. No les eches esto a mis padres otra vez. Han criado a sus propios hijos y no tienen por qué ocuparse de los tuyos». Katy se quedó paralizada en el acto, incluso dejó de fregar los platos, cosa que había empezado a hacer durante aquella incómoda conversación. La sola palabra le dolió como si su marido la hubiera golpeado. Sin embargo, no estaba segura de si golpearla físicamente no le habría resultado menos doloroso. «¿Qué quieres decir con mío?», exclamó ella. «Son nuestros hijos, Benjamín. Los querías tanto como yo». Benjamín sonrió con maldad. «Lo deseaba, pero no quería», dijo. «No es como si hubiéramos acordado que tendría que cargar con todos a la espalda. Pensaba que te quedarías un tiempo de baja por maternidad y luego volverías a trabajar como la gente normal. Y ahora que eres ama de casa, los niños son tu responsabilidad. Y yo no tengo nada que hacer con ellos». Katy sintió como si alguien le apretara la garganta con dedos fuertes. Estas declaraciones eran algo nuevo. Benjamín nunca había hecho tales declaraciones. Sí, se había quejado de que tenía que alimentar a su familia él solo, con su sueldo, que no era muy alto para decirlo sin rodeos. Su mujer no podía proporcionarle lo que él creía necesitar, pero nunca antes había afirmado que los hijos que tenían en común no tenían nada que ver con él. Benjamín, sin embargo, como si leyera sus pensamientos, y desde luego viendo perfectamente su estado, decidió, al parecer, acabar finalmente con su mujer.
Y en cuanto a los más pequeños, con los que tú, tan activamente cubres tu pereza, dijo, trabajé todo el día mientras Michael y tú estabais de baja maternal. No se sabe quién podría haber venido durante ese tiempo. Por supuesto, Katy no pudo aguantar más unas acusaciones tan injustas. Jadeando, ahogándose en lágrimas, casi incapaz de ver su camino, salió corriendo de la cocina y, sin darse cuenta de cómo lo había hecho, se encontró en la guardería. Michael, de 6 años, cuidaba de sus hermanos pequeños. Sorprendido, la miró. «¿Mamá?», preguntó en un tono inusualmente serio para su edad. «¿Qué te pasa?». «Nada, hijo, todo va bien». Katy se dio cuenta tarde de su error e intentó secarse las lágrimas con disimulo. El chico la miró atentamente, luego desvió la mirada hacia los niños más pequeños y asintió lentamente. Obviamente, pensó que mamá no quería molestar a los pequeños, y por eso intentaba fingir que todo iba bien. Katy no trató de disuadirlo, sino que se limitó a salir silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Esperaba que al día siguiente Michael tuviera cosas más importantes que hacer y no recordara el incidente. La mujer no tenía ni idea de a dónde ir con su dolor. En su piso solo había 2 habitaciones. Una para niños y otra para adultos. Y en la segunda habitación podía llegar su marido en cualquier momento. Katy no quería verle ahora. Además, sospechaba que no abandonaría su tema favorito tan fácilmente y seguiría molestándola con sus comentarios. Solo había una salida, a pesar de lo avanzado de la hora, y era abandonar el piso. Por supuesto, dejar a los niños prácticamente solos no era la mejor solución. Por otra parte, en ese estado obviamente no podrá interactuar con ellos normalmente. Y por lo tanto, que ella esté en el piso o no, no juega un papel especial. Los más pequeños seguirían quedando al cuidado de Michael. Al menos Katy no dudaba de que él los acostaría como es debido y se iría a la cama a su hora. Su hijo era responsable más allá de su edad. Le encantaba meterse con su hermano y su hermana. Por supuesto, la mujer procuraba que los niños no estuvieran solos durante mucho tiempo. Pero cuando Michael se puso a dar clases a los más pequeños en su presencia, pudo comprobar que hacía un gran trabajo con ellos. Sí, tenía suerte de tener un hijo, y por el momento ese era su único consuelo. Caminaba sin rumbo por la calle, sin apenas mirar a su alrededor, ni siquiera se percató de la lluvia que había comenzado, pequeña y desagradable. Todos sus pensamientos se centraban en una sola pregunta: ¿cómo había llegado a una vida así? ¿Cómo había terminado su feliz amor de juventud cuando su marido la acusó abiertamente de infidelidad sin motivo alguno? Katy recordó cómo se habían conocido. Ella era una joven estudiante de economía en una de las principales universidades del país. Él era un joven y prometedor empresario. Juntos parecían a los demás, y a sí mismos, una pareja perfecta. Su relación se desarrolló como en un romántico cuento de hadas. Cortejo, regalos, restaurantes, enormes ramos de flores. Ambos tenían un gran futuro por delante, y casi nadie podía imaginar la pobreza y la perdición en la que se encontraban ahora. Y esta caída comenzó, tal vez, en el mismo momento en que Benjamin empezó a persuadir insistentemente a su futura esposa para que abandonara el instituto. «¿Por qué harías eso?», dijo. «Mis ingresos son suficientes para 2. Al fin y al cabo, te quedarás en casa, cocinando, limpiando y criando a los niños». Al principio Katy se negó en redondo a oír hablar de ello. Criada en un orfanato, con todas las posibilidades de estar en lo más bajo de la vida, con increíble diligencia y por algún milagro consiguió entrar en la sociedad decente. Y ahora se aferraba a esa oportunidad con todas sus fuerzas. Al final, sin embargo, Benjamin logró convencer a la chica de que ahora este maravilloso nuevo mundo no iría a ninguna parte de ella de todos modos. Y al principio todo iba realmente bien. Katy, como Benjamin había planeado, estaba instalando el hogar en la casa común mientras él hacía sus negocios. Tenían suficiente dinero, incluso con un excedente. Sin embargo, de alguna manera no funcionaba. Siempre había algunas cosas no obligatorias, pero agradables, que querían comprar en ese momento. Y, tal vez, ninguno de ellos pensaba entonces en la necesidad de ahorrar. «Mis padres nos ayudarían en caso de emergencia», aseguró Benjamin a su joven esposa.
cuando ella inició tímidamente una conversación sobre el tema. Sabes que no son pobres. Katy seguía sin saberlo. Él mismo en aquel momento creía lo que decía o la estaba engañando, confiado en que aquella situación tan crítica nunca llegaría a producirse. De todos modos, al cabo de un tiempo, algo ocurrió con su negocio. Katy no entró en detalles, y solo supo que con el tiempo empezó a dar cada vez menos beneficios, hasta que, al final, no acabó por derrumbarse. Y fue entonces cuando se hizo evidente que los padres de Benjamin no iban a ayudar a la joven familia de ninguna manera. Excepto a ti, le dijo su padre. Tenemos hijos menores que aún no se han levantado. Y tú ya eres mayor y tienes que enfrentarte a tus problemas por ti mismo. Entonces tuvieron que vender el lujoso piso grande en el que vivían y mudarse a uno pequeño de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Sorprendentemente, el propio Benjamin era el más descontento con este arreglo. Al parecer, era el hecho de que había pasado toda su vida rodeado de lujos y ahora se veía obligado a llevar una existencia bastante miserable. Katy, en cambio, estaba filosóficamente tranquila. Ella, por supuesto, también se había acostumbrado a la mala vida, pero ya la había llevado una vez y, por lo tanto, estaba más preparada para diversas dificultades y sabía qué hacer en tales condiciones. No tardó en encontrar trabajo. Trabajaba como vendedora en una tienda. El sueldo, por supuesto, era modesto, pero aún así era mejor que nada. De todos modos, no veía otras opciones. Benjamin, en cambio, eligió una forma completamente distinta de afrontar sus problemas. Se fue de juerga durante mucho tiempo. Katy no culpaba a su marido de nada, las cosas pasan en la vida. Al contrario, como esposa decente, intentó inspirarle, calmarle y apoyarle. Y, al final, sus esfuerzos tuvieron éxito. Benjamin dejó de beber y empezó a desarrollar nuevas ideas para los negocios que permitirían a su familia recuperar la riqueza y prosperidad de antaño. Sin embargo, con estas ideas siempre había algo que no salía bien, incluso si era posible ahorrar alguna cantidad inicial y empezar un nuevo negocio, muy pronto surgían todo tipo de dificultades que echaban por tierra todos los esfuerzos de Benjamin. Y cuanto más tiempo pasaba, más insoportable se volvía el carácter del hombre. No tengo dinero suficiente para la plena realización de mis proyectos, le dijo francamente a Katy. Pero, ¿qué puedo hacer, cariño?, respondió ella. Ya estoy haciendo todos los turnos extra que puedo. Casi no trabajo los fines de semana. Simplemente no tengo donde sacar tiempo para ganar aún más. Por supuesto, si hubiera terminado la universidad, habría sido mucho más fácil. Pero, ¿qué hay que lamentar ahora? Esta situación debería servirnos de lección a los dos. Tengo que terminar mis estudios y encontrar un trabajo adecuado. Además, como dije, necesitaré ahorrar. Pero, claro, eso es solo para cuando salgamos de ¿cómo vamos a salir? Su marido se indignó. Bueno, para tener más dinero. Tartamudeando tímidamente, Katy. Podrías conseguirte algún trabajo a tiempo parcial, aunque solo sea media jornada. No tengo tiempo para eso. Benjamin fue inflexible. Por si no te has dado cuenta, mientras tú trabajas por unos céntimos, yo intento reconstruir el negocio y volver a encarrilarnos, y tú no me ayudas en nada. Pero lo hago lo mejor que puedo. Replicó Katy sorprendida. No, objetó su marido con evidente irritación en la voz. No todo. Hay algo que no has hecho, a pesar de que te he explicado repetidamente lo importante que es para mí y para ti. Cariño, pareces olvidar que, aunque no recibí una educación completa, estudié economía durante 2 años. Lo que sugieres es una absoluta locura. Quizá por fin empieces a confiar en mí en cosas de las que sé algo. ¿Es que no crees en mí? Con voz frustrada. Benjamin replicó. Piensas que si he cometido errores una vez, los cometeré siempre y no volveré a cometerlos. Tras tales declaraciones, Katy, por supuesto, se apresuró inmediatamente a convencer a su marido de que está profundamente equivocado y de que nadie cree en él tanto como ella. Finalmente, esta conversación terminaba en nada. Solo para comenzar de nuevo al día siguiente. Sin embargo, por mucho que Benjamin lo intentara, no había forma de que Katy aceptara su plan. Su propuesta era muy sencilla:
pedir un gran préstamo a su nombre para invertir el dinero en el negocio. Él, en quiebra, y además oficialmente en paro, ningún banco quería prestarle. Así que no podía llevar a cabo su idea sin la ayuda de su mujer. Katy le instó a pensar en cómo devolverían el préstamo en caso de un nuevo fracaso. Estaba completamente segura de que ese no era el camino para recuperar el estatus anterior, sino hacia un agujero aún más profundo, y para su suerte no cedió a ninguna persuasión de su marido. Y entonces se quedó embarazada de Michael. Y Benjamin tuvo que abandonar todas sus ideas empresariales y buscarse un trabajo para poder alimentar a su familia, que pronto sería aún más numerosa. Por supuesto, no estaba contento con esta perspectiva, pero ambos cónyuges seguían estando seguros de que esta situación era temporal. Katy no pensaba permanecer mucho tiempo de baja por maternidad e iba a ponerse a trabajar en cuanto llevara a su hijo a la guardería. Pero este plan tampoco estaba destinado a hacerse realidad. No había plazas en las guarderías. Y muy pronto Katy se dio cuenta de que no había nada que soñar con las guarderías. Sería bueno que la cola llegara dentro de 3 o 4 años. Y luego resultó que volvió a quedarse embarazada, justo cuando tenía 3 años y 2 hijos. Fue entonces cuando Benjamin empezó a hablar de volver a trabajar. Ella misma se dio cuenta. Pero, ¿cómo iba a hacerlo con 3 niños pequeños en brazos? A medida que pasaba el tiempo, su marido insistía cada vez más, pero la situación no cambiaba. Lo que finalmente desembocó en aquel feo conflicto de aquella desafortunada tarde. En eso pensaba Katy. Vagando sin rumbo en la oscuridad de la noche por las calles del barrio, que durante tantos años se le había hecho casi entrañable. Afortunadamente, aunque estaba en las afueras de la ciudad, se consideraba bastante próspero. Cualquier delito era extremadamente raro aquí. Así que era bastante seguro moverse por allí incluso a esas horas de la noche. Sin embargo, eso era lo último en lo que pensaba la mujer. De repente, algo extraño llamó su atención. Katy, inmersa en sus propios pensamientos y recuerdos infelices, ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de qué era lo que la había alarmado. Fue como si una señal de neón parpadeara en algún lugar de su subconsciente, informándole de que algo iba mal en el espacio que la rodeaba. Al salir de sus cavilaciones, la mujer miró a su alrededor y no tardó en descubrir la causa de su vaga inquietud. Era una niña pequeña, de la misma edad que su Michael. Con su elegante vestido rosa, estaba sentada orgullosamente sola en el bordillo, mirando el pavimento bajo sus pies. Katy enarcó las cejas, sorprendida. Nunca había visto niños de la calle en su barrio, ni mendigando, ni vagando por las calles. Y menos a estas horas. Sin embargo, aquí vivía gente lo bastante decente como para dejar salir a los niños solos por la noche. Y al mismo tiempo lo suficientemente ricos como para tener mendigos interesados en el barrio. Además, la chica no parecía una niña de la calle, ni siquiera una niña de una familia desestructurada. Vestía ropa bonita y limpia, obviamente nueva. Y se comportaba de un modo distinto al que cabría esperar de los pequeños vagabundos. Toda la situación sorprendió a Katy. Sorprendentemente carecía de importancia, era una especie de antecedente. En su mente, se dio cuenta de todos estos detalles mucho más tarde, cuando volvió a reproducir este extraño encuentro en su cabeza. Ahora solo le interesaba una cosa, una niña en la calle por la noche, lo que significaba que estaba en peligro potencial. Tenía que ayudarla en todo lo que pudiera. Con esta idea en mente, se acercó a la niña con cuidado, para no asustarla, y se puso en cuclillas frente a ella, de modo que sus rostros quedaron a la misma altura. Katy habló en voz baja y afable. «Hola», dijo. «¿Cómo te llamas?» «No lo sé». La chica respondió con sorprendente calma. «¿Cómo te llamas?», se sorprendió Katy. «Es así. Probablemente lo supe alguna vez, pero lo olvidé». «¿Y quiénes son tus padres y dónde están?» «No lo sé, quiero decir, no me acuerdo», dijo la chica. «¿Recuerdas algo?», preguntó Katy con cautela. Esta vez la chica no dijo nada, solo movió la cabeza en silencio. La mujer, sin embargo, no estaba satisfecha con esa respuesta. «Pero, ¿cómo has llegado hasta aquí?» «He venido», respondió la muchacha. «¿Desde dónde?» «Desde allí».
La niña hizo un gesto indiferente con la mano, indicando la dirección. ¿Qué había allí? ¿Un bosque, un parque o algo así? No lo sé, me desperté allí y no recordaba nada. Simplemente fui a algún sitio. Y ahora estaba cansada, así que decidí sentarme. Katy sacudió la cabeza perpleja. No le gustaba nada aquella situación y no tenía ni idea de lo que debía hacer al respecto. Finalmente, tras un rato de silencio y reflexión, preguntó: ¿Tienes hambre? La chica asintió enérgicamente, dando a entender que hacía mucho tiempo que no comía. De acuerdo. Cansada, Katy suspiró. Ven conmigo, te daré de comer y dormirás en nuestro piso con mis hijos. Y por la mañana pensaremos qué hacer contigo. Y por comodidad, de momento voy a llamarte Mali. ¿Te parece bien? No. Respondió con bastante indiferencia la nueva Mali. Tomando la mano de la muchacha firmemente entre las suyas, Katy se fue a casa. Todos sus problemas y penas desaparecieron inmediatamente de su mente. Así era ella. Si alguien necesitaba ayuda, sus propios problemas pasaban al fondo de su mente. Especialmente insoportable para ella como madre era esta situación con un niño abandonado que ni siquiera podía recordar su propio nombre. Cuando llegaron al piso sin ningún incidente ya eran cerca de las 2. Todos los compañeros de piso de Katy, según comprobó inmediatamente, dormían plácidamente en sus camas. A la mujer le picó un vago resentimiento. A ninguno de ellos parecía importarle dónde se encontraba a esas horas de la noche. Por otra parte, este estado de cosas no podía complacerla. Explicar a sus hijos y a su marido, sobre todo a su marido, de dónde había salido aquella chica y por qué estaba en su piso. Katy no tenía ningún deseo de hacerlo. Fue tranquilamente a la cocina, sacó de la nevera los restos de una modesta cena y dio de comer a la niña. Una vez llena, la niña empezó a bostezar desesperadamente. Estaba claro que Mali llevaba mucho tiempo sin comer y mucho tiempo sin dormir. Katy decidió hacerle una cama en el sofá y se acomodó en el suelo. Monstruosamente cansada por el día, se quedó dormida muy rápidamente, olvidándose incluso de poner el despertador. Por regla general, se levantaba antes que los demás. Después de todo, tenía que preparar el desayuno, su marido tenía que ir a trabajar y su hijo mayor tenía que ir al colegio. Además, era la única de la familia que era alondra. Y madrugar para ella no solo era habitual, sino también agradable. Pero, por supuesto, eso no se extendía a cuando tenía que acostarse tarde en esas circunstancias. Despertarse sin despertador resultaba extremadamente difícil. Naturalmente, Katy se quedó dormida, y su despertar no fue agradable, pues se despertó cuando alguien la sacudió bruscamente por el hombro. Cuando abrió los ojos, vio la cara enfadada de Benjamin justo delante de ella. «Llego tarde al trabajo», exclamó al darse cuenta de que su mujer había abierto los ojos. «El desayuno no está listo. Sigues dormida, pero no en la cama, sino en el suelo de la cocina. Y explícame, por favor, ¿quién es esa chica que duerme en el sofá?» Al principio Katy no se dio cuenta de qué chica hablaba. Luego se acordó de sus aventuras nocturnas y trató de explicarle a Benjamin lo que estaba pasando. Él la escuchó con expresión escéptica. Luego dijo que cuando llegara a casa del trabajo, Mali ya no estaría. Sin desayunar, se fue a trabajar, dejando que Katy se recuperara. Sin embargo, incluso este lujo estaba fuera de su alcance. Al cabo de unos minutos, la mujer se dio cuenta de que probablemente su marido no se había molestado ni en despertar a Michael, y mucho menos prepararlo para ir al colegio. Y, efectivamente, el niño dormía plácidamente en su cuna. Si Benjamin ya llegaba tarde al trabajo, era hora de que Michael saliera de casa. Por primera vez aquella mañana, Katy miró el reloj y se agarró la cabeza. La primera clase de su hijo empezaba en 10 minutos. Tras despertar a Michael, le preparó rápidamente un desayuno ligero y lo envió a clase. El camino hasta el colegio no era largo y el niño podía arreglársela solo. Sin embargo, Katy se dio cuenta de que llegaría tarde. Y eso significaba que él, y por lo tanto ella, pronto tendrían problemas. Sin embargo, Katy no iba a pensar en eso ahora, ya que tenía otras dificultades que requerían alguna acción inmediata. Afortunadamente,
Todo el ajetreo que había tenido lugar en la casa durante la media hora anterior no había perturbado el profundo sueño de Mali. Su salvadora decidió esperar a que la niña se despertara por sí misma y, mientras tanto, atender a sus propios hijos pequeños y pensar en lo que debía hacer. La niña no se levantó hasta las 2, y para entonces Katy ya había elaborado un plan de acción claro. Ya era hora de dar un paseo con los niños y decidió, llevándose a Mali con ella, pasar por la comisaría más cercana. Al fin y al cabo, para eso están las fuerzas del orden, para ocuparse de casos como este. Así que encontró a esta chica en la calle anoche, le preguntó el agente de guardia de la comisaría. Así es. ¿Y ni siquiera puede recordar su nombre? Correcto. Katy lo confirmó de nuevo. No entendía el sentido de este procedimiento. La mujer ya había contado toda la historia una vez. Luego lo había contado de nuevo en una declaración escrita. Y ahora, al leer su declaración, el agente de policía, por alguna razón, volvió a preguntarle literalmente por todas las circunstancias que ella ya había revelado repetidamente. ¿Por qué no acudió inmediatamente a la policía? Verá, estaba muy cansada y no se me ocurrió hacerlo así. Ya veo. El oficial de guardia suspiró. Mali no se había dado cuenta de que se trataba de ella. Oh sí, pero no le prestó mucha atención. En cambio, miraba con interés la habitación en la que se encontraban. Aunque, en opinión de Katy, aquí no había nada fascinante, ni siquiera simplemente bonito, ni podía haberlo. ¿Y qué piensa hacer con el niño?, preguntó el policía tras un momento de silencio. ¿A qué se refiere? Katy se sorprendió. La pregunta la había escandalizado antes de formularla. La mujer creía sinceramente que ahora el destino de la niña era responsabilidad de los agentes de la ley. Directamente. Respondió con indiferencia el funcionario de guardia. Podemos internarla en una institución especial. O puede quedarse con usted de momento. Los ojos de Katy se ensombrecieron. La opción que le ofrecían era imposible. Por un lado, su marido había dejado bien claro que ella no estaría aquí esta noche. Y se daba cuenta de que no podían permitirse otro hijo, apenas podían con el suyo. Todo esto era comprensible y lógico. Pero la otra cara de la moneda estaba en las palabras. Una institución especial, un orfanato. Era impensable dejar que la niña fuera allí. Katy recordaba muy bien, a pesar de los años transcurridos, lo difícil que había sido para ella vivir y crecer en el orfanato, como había tenido que soportar el acoso de otros niños y los crueles castigos de los cuidadores. Para ella todo eso era pasado. Lo había soportado y superado todo. Pero había nacido en una familia desestructurada y había perdido incluso a sus padres. Estaba acostumbrada a las penurias desde niña. Para ella, este tipo de trato estaba a la orden del día. Mali, en cambio, era un asunto completamente distinto. Enseguida quedó claro que era una niña hogareña, querida, tal vez incluso un poco mimada, con un evidente trauma mental. Ya que no podía recordar su pasado o incluso su verdadero nombre. Katy era absolutamente obvio que esta niña simplemente no sobreviviría en las duras condiciones del orfanato. Por supuesto, en ese momento la mujer no tenía tiempo para repasar todos estos largos y tediosos pensamientos en su cabeza. Pero sin duda fueron los que motivaron su decisión. Mirando a los ojos del oficial de guardia, respondió con firmeza. La chica se quedará con nosotros. Fue la respuesta perfecta del policía. Evidentemente, él esperaba una respuesta así y, cuando la recibió, se sinceró de repente. Yo también soy huérfano. Puedo ver que esta chica no pertenece a una institución como esta. Eso es lo que yo pensaba. Bastante fríamente, respondió Katy. En general, continuó él, sin darse cuenta de su tono, no está exactamente en las normas dejarla contigo. Pero intentaré arreglarlo. De acuerdo. Contestó la mujer. ¿Ya podemos irnos? Sí, por supuesto. Si sabemos algo de los parientes de la niña, le llamaremos. Pero a decir verdad, le aconsejo que empiece a buscar por su cuenta. Ya sabe, a veces Internet puede hacer más que la policía. Cuando Katy llegó por fin a casa, encontró allí a un Michael angustiado.
Ya había vuelto del colegio e hizo una mueca mientras le enseñaba a su madre su agenda, que contenía una anotación en la que decía que había llegado tarde y que el profesor de la clase la había llamado. «Lo siento, mamá», dijo el hijo, sintiéndose culpable. «Debería haberme levantado yo mismo por la mañana». «No, no debiste», replicó Katy. «Sabes que es mi trabajo despertar a todo el mundo por la mañana. No porque sea mi trabajo ni nada por el estilo, sino porque así lo acordamos. Así que soy yo quien debería pedirte disculpas». Por su conversación, parecía que no había ninguna otra chica en el piso. Michael, aunque la miró con cierta perplejidad, con tacto no hizo ninguna pregunta. Katy pensó una vez más en lo afortunada que era por tener un hijo que, a diferencia de muchos, incluso de los gemelos, había sido un niño sin problemas en su primera infancia. Dejando a los más pequeños al cuidado de los mayores, Katy se dispuso a preparar la cena. Entonces todos se sentaron a la mesa, para sorpresa de la mujer. Michael y Mally, de alguna manera, habían conseguido hacerse amigos y charlaban animadamente sobre algo suyo. Y solo después de la comida, cuando la chica no estaba cerca, su hijo se acercó a ella con una pregunta obvia. «Mamá, ¿va a venir Mally a vivir con nosotros?» «Se lo he preguntado, pero aún no lo sabe». «Sí, hijo», contestó Katy. «La niña está perdida y necesita ayuda. Si no la acogemos, irá a un orfanato. Menos mal que se queda». Inesperadamente, concluyó Michael. «¿Por qué?», se preguntó mamá. «Les gusta a los más pequeños», le dijo su hijo con seriedad. «Así que ahora será más fácil para ti y para mí». Acariciándole el pelo, Katy se rió y se dedicó a sus tareas habituales. Lavar la ropa, limpiar, preparar la cena para su marido. Prefería no pensar en lo que pasaría cuando él volviera a casa del trabajo. Sin embargo, el escándalo superó todas sus expectativas. «¿Qué demonios es esto?», casi gritando se paseaba por la cocina. «¿No tienes bastante con lo tuyo? ¿Has cogido un perro mestizo?» «No es mestiza». Estaba defendiendo a Katy. «De todos modos, es solo temporal hasta que sus padres sean encontrados. No podemos dejar que termine en un hogar de acogida. Quiero decir, mírala. Es una niña totalmente hogareña, no hay razón para que esté allí. Hay una institución especial para gente como ella. Ella no tiene nada que hacer aquí, ¿has pensado en eso, niña de la caridad? ¿Cómo vamos a alimentarla, vestirla? ¿Y todos los demás gastos relacionados con el mantenimiento de la niña? ¿Qué sabes tú de gastos relacionados con los niños?». Inesperadamente, incluso para sí misma, Katy estalló en llamas. ¿Alguna vez les has comprado algo? ¿Tienes idea de cuáles son las necesidades de un niño? No sabía que la había impulsado a iniciar este discurso acusador. Tal vez fuera solo un resentimiento acumulado en su alma a lo largo de los años, y ahora necesitaba un lugar donde desahogarlo. Su marido escuchó su airada confesión, inusualmente tranquilo, sin interrumpirla ni poner objeciones. No debía de esperar semejante arrebato de su mujer, normalmente afectuosa y tranquila, incluso en situaciones conflictivas. Y Katy siguió hablando y hablando, diciendo todo lo que se le había acumulado en el alma y que el dinero que él gana, categóricamente no le alcanza para vivir. Y que se podría haber evitado si él hubiera conseguido un trabajo de una vez en vez de estar sentado sobre su cuello durante varios años. Incluso le recordó los diversos excesos que se permitió tras el nacimiento de sus hijos, mientras ella misma tenía que contar los céntimos que le daba para poder alimentar y vestir de alguna manera a toda la familia. Habló, por supuesto, no solo de dinero, sino también de cómo se había deteriorado su relación, de cómo echaba de menos el amor y el romanticismo de antaño, no solo y no tanto las flores y los regalos, por supuesto que no le habría gustado un poco de simple atención humana. Y un poco de calidez e implicación, en lugar de constantes reproches injustos. «Y bien», dijo Benjamin, en un tono perfectamente calmado, cuando Katy hubo terminado por fin su monólogo. «Supongo que estáis mucho mejor sin mí que conmigo». La ominosa frase quedó flotando en el aire. Y el hombre, sin decir una palabra más, sacó una gran maleta del armario de la habitación y empezó a meter en ella sus pertenencias.
Katy, al ver esto, debería haberse puesto a llorar, a disculparse, a decirle a su marido lo mucho que le quería. Convencerle de que no tomara decisiones precipitadas, y hace solo 2 días lo habría hecho. Pero ahora miraba con la frialdad que la había arruinado. Benjamin se estaba reuniendo a un ritmo enfáticamente pausado y miraba de vez en cuando a Katy. Obviamente, él también esperaba la reacción habitual de ella. Y probablemente tenía más intención de asustar a la mujer que de ir realmente. De ser así, su plan no funcionó. Y una vez que la maleta estaba completamente llena, no había ningún lugar al que retirarse. «Vete al infierno», le espetó enfadado a su mujer y cerró de un portazo la puerta principal tras de sí. Katy permaneció de pie en medio de la cocina unos minutos más, luego se despidió con la mano y entró en la habitación de los niños. Allí Molly y Michael hicieron todo lo posible por calmar a los niños más pequeños, evidentemente asustados por la fea escena de la cocina. Los mayores estaban pálidos como la tiza. Pero, sintiéndose responsables, intentaron que no cundiera el pánico. La mujer los abrazó a los 4 con fuerza. «¿Papá no va a volver?», preguntó finalmente Michael. Katy notó que no había ni una pizca de pesar o alegría en su voz. En realidad no le importaba si papá volvía o no. Solo estaba aclarando información. Claro que le importaba. El hombre que rara vez venía a casa, incluso los fines de semana, era casi un extraño para los niños. «No lo sé», contestó ella con sinceridad. «Quizá vuelva dentro de un tiempo». Así que se convirtieron en una familia de 5. 4 niños, y Katy misma. Si al principio había temido que sin la ayuda de su marido no podría mantener a tal multitud de bocas hambrientas, pronto descubrió que no era así. Al contrario, sin constantes escándalos y ridículas exigencias, vivir mucho más fácil y tranquila. Aunque no había dinero para los gastos de la casa. Benjamin asignaba de su sueldo una cantidad muy pequeña, mientras que la mayor parte Katy la pagaba con su paga de maternidad. Se acercaba el momento en que las primeras debían terminar, y eso era un pequeño problema. Katy se dio cuenta de que no podía dedicarse a tiempo completo con 4 niños pequeños. Pero de repente, sin Benjamin, tuvo energía y tiempo para empezar a buscar poco a poco opciones a tiempo parcial. Y ahí es donde le ayudaron unos cuantos accidentes felices. Primero, recibió una llamada de la directora de una guardería. La cola de admisión, en la que esperaban sus hijos. Sin decir nada concreto por teléfono, pidió persuasivamente a Katy que acudiera cuanto antes a la institución para mantener una conversación personal. «Hola». Comenzó la reunión. «Tengo entendido que lleva mucho tiempo esperando a que sus hijos se matriculen en nuestra guardería. Tanto tiempo que uno de ellos ya ha conseguido ir al colegio», respondió Katy algo irritada. «Le contaré un secreto», comentó la directora. «Para cuando te toque a ti, los más pequeños también habrán tenido tiempo de ir al colegio. Mucha gente se queda sin jardín. Por desgracia, tenemos muchos más niños que plazas. Y no me mires así, yo no lo he inventado y no está en mi mano cambiarlo». «¿Por qué me has llamado? ¿Solo para decirme que no tenemos ninguna posibilidad?» «Al contrario, te he llamado para ofrecerte una solución a este problema. Verás, la enfermera de la guardería se fue hace tiempo, nadie se queda mucho tiempo, ya sabes. Y no hay manera de encontrar una nueva. El resto del personal está abatido y a punto de marcharse también. Así que pensé que debía ofrecer esta vacante a alguien que lleva mucho tiempo esperando en la cola. Seré honesto, es mucho trabajo y no muy bien pagado. Pero podemos meter a tus hijos en un grupo apropiado para su edad de inmediato». «¿Y por qué me sugieres esto a mí?», preguntó Katy con suspicacia. «Ni siquiera tengo el título de maestra. Seguro que hay candidatos más adecuados. Pero usted tiene 3 hijos. Créeme, en el trabajo que tienes que hacer, eso es más importante. Sin embargo, no le ocultaré que hemos hecho la misma oferta a candidatos más adecuados, como usted dice. Pero ninguno la aceptó. Así que hicimos una lista de los que podrían estar interesados en un trato así, y usted no es la primera persona a la que llamé». ¿Es satisfactoria esa respuesta? A Katy le pareció bien. Ahora tenía trabajo que hacer, que podía compaginar con el cuidado de los niños más pequeños.
los mayores ya eran lo bastante independientes como para pasar unas horas en el piso sin ella y prepararse la comida. Además, la guardería no estaba lejos de su colegio y de su casa. Por supuesto, no vivían muy bien, pero no peor que antes de que Benjamin se fuera. La vida empezaba a mejorar, y al cabo de un tiempo ocurrió una segunda cosa buena. Esta vez Katy fue llamada por el mismo policía de guardia que le había tomado declaración sobre el hallazgo de Mali en la calle unas semanas antes. ¿Alguna noticia de sus padres?, preguntó Katy esperanzada. Por desgracia, ninguna, contestó el policía. Como le he dicho, no somos muy buenos en este tipo de cosas. Sobre todo porque tenemos pocos datos sobre ella. ¿Ha intentado buscarla usted mismo? No he tenido tiempo para eso, la mujer se encogió de hombros. Además de ella, tengo 3 hijos. Y mi marido se fue hace poco. Ya veo. El policía suspiró. Pero, en realidad, le he llamado por un caso muy concreto. Verá, por fin he conseguido formalizar la estancia de Mali con usted. Eso significa que puede escolarizarla y todo eso. Estupendo, respondió Katy. El hecho de que Mali no pudiera ir a la escuela estaba estresando mucho a la mujer. Por ahora, le daba clases por su cuenta. Pero se dio cuenta de que el asunto tendría que resolverse antes de que comenzara el próximo año escolar. Y ya se acercaba el verano. Y eso significaba que el problema no tardaría en resolverse. Sí. Además, te conviertes en el tutor legal de la niña. Eso, por supuesto, viene con ciertos beneficios. Además, según tengo entendido, tendrás derecho a ciertos beneficios como madre de muchos hijos. Funcionó exactamente como él dijo. Por supuesto, nunca había suficiente dinero para nada. Pero ahora, al menos, Katy podía estar segura de que los niños estarían bien vestidos, alimentados y educados. Contrariamente a sus temores, la vida sin Benjamin no se había derrumbado no solo financieramente, sino también emocionalmente. Por más que lo intentaba, seguía siendo incapaz de experimentar ningún sentimiento por su marcha. Algo debió de arder en ella en el mismo momento en que su marido la acusó precipitadamente de una infidelidad inexistente. Tal reacción fue muy sorprendente para la propia Katy. Pero a pesar de todo, no pudo evitar sentirse feliz. Con 4 hijos en brazos, habría sido un mal momento, la desdicha de un amor derrumbado. Por otra parte, tal vez los niños contribuyeran igualmente a su tranquilidad. Con todos los cuidados no tenía tiempo para entregarse a la tristeza y la desesperación. Y así pasaron 2 años más. Para comodidad de todos los miembros de la familia, se decidió dividir el piso en 2 mitades. Una masculina y otra femenina. Mali y la pequeña Jenny se mudaron a la habitación de Katy, donde solían vivir los adultos. Michael y su hermano Mason se quedaron en su habitación. Era estrecho, por supuesto, pero hasta ahora no había causado ningún problema en particular. La amistad entre Mali y Michael crecía día a día. Ahora iban al mismo colegio. Es cierto que la chica era un curso más joven. El chico la trataba como a una hermana pequeña más y era condescendiente con ella en todos los sentidos. Con los niños más pequeños también tenía muy buena relación. En resumen, a pesar de su inesperado aspecto, encajaba perfectamente en la familia. La propia Katy quería a la niña como a su propia hija y a veces incluso se olvidaba de que eso no era cierto. Mali, por su parte, se acostumbró muy pronto a llamar a la mujer mamá, y a sus hijos, hermanos y hermanas. El día en que la niña fue descubierta, amistosamente decidió considerar su cumpleaños. Katy, parecía bastante simbólico. Después de todo, ¿quién sabe lo que podría haberle pasado a Mali? Si ella no hubiera llamado su atención a tiempo. En cierto modo, podría decirse que fue la horrible escena de Benjamin aquella noche la que había salvado a la niña de un destino mucho más triste. Y aunque Katy se alegraba de que Mali fuera ahora su hija, no acababa de entenderlo. ¿No había nadie buscando a la niña? Aconsejada por un policía, buscó a la niña en repetidas ocasiones, pero fue en vano. La policía tampoco consigue encontrar a sus padres. El hecho de que la niña nunca hubiera recuperado sus verdaderos recuerdos aumentaba la preocupación. Parecía como si no hubiera existido en el mundo hasta el momento en que se despertó en el parque, lo cual,
por supuesto, no podía ser cierto. Y a Katy le gustaría mucho saber cómo eran realmente las cosas. Pero los diversos médicos de la policlínica del presupuesto solo hacían gestos con las manos. Nunca habían tratado casos tan graves y no tenían ni idea de qué hacer en una situación así. Lo único que podía hacer uno de ellos era dar los contactos de una buena clínica privada especializada en ayudar a niños con pérdida de memoria. Pero la familia, por supuesto, no tenía dinero para esto. A la propia Mali, la falta de recuerdos del pasado no parecía molestarle lo más mínimo. Ella infantilmente ingenuo vivido hoy y solo sabía que en este día es bueno para ella. Y lo que había antes de todo esto no era tan importante. Katy tampoco podía entenderlo. E incluso envidiaba de alguna manera a su hija adoptiva. Ella misma a su edad quería saber quiénes eran sus padres y por qué ya no estaban con ella. Y al final había sacado tanto de quicio a la profesora con sus preguntas que le había contestado con sinceridad y sin rodeos. Eran alcohólicos de la calle, dijo entre dientes. Innecesarios e inútiles, como tú misma. Entonces murieron, y tú caíste sobre nuestras cabezas. Conseguiste lo que querías, ¿estás contento? Ahora ve a fregar los baños, es tu turno. Recordando el episodio, Katy pensó a veces que tal vez era bueno que Mali no tuviera interés en su pasado. Por otra parte, cuando la mujer la había encontrado, no parecía una niña que hubiera tenido mucha mala suerte en esta vida. Todo lo contrario. Y a menudo se le ocurría que tal vez hubiera sido mucho más cómodo y agradable para la niña vivir con su familia biológica que con ellos. Sin embargo, Katy no podía cambiar nada en esta situación, ni en un sentido ni en otro, aunque hacía todo lo posible por hacerlo. Y al final, se resignó a la idea de que nunca sabrían toda la verdad. Y quizá fue en ese momento cuando por fin decidió que la niña ya no era solo una inquilina temporal, sino un miembro de pleno derecho de su familia. Y entonces surgió la pregunta sobre no ser solo su tutora, sino una adopción en toda regla de la niña. Y aquí se enfrentó a una divertida y a la vez triste sutileza legal. Aún en un matrimonio oficial, no podía hacerlo sin el consentimiento de su marido. Eso solo significaba una cosa: tenía que divorciarse. Con el corazón encogido, Katy marcó el número de Benjamin. No quería hablar con el hombre, y hubiera estado mucho más dispuesta a hacerlo por la vía judicial. Pero ese proceso llevaría mucho más tiempo. Y la mujer esperaba que su marido, con el que no había tenido contacto alguno en 2 años, simplemente accediera a presentar pacíficamente una petición y seguir caminos separados. No solo virtualmente, sino oficialmente. Katy oyó la voz afectuosa de Benjamin en el auricular. Me alegro tanto de que por fin me hayas llamado. No sabes cuánto te he echado de menos. Katy se quedó boquiabierta. Por un lado, algo doloroso y al mismo tiempo dulce, le punzó el corazón. Era exactamente el tono con el que él le había hablado antes, incluso antes de todo el horror que les había ocurrido. Y por un momento fue como si volviera a aquellos tiempos felices. Por otro, sonaba extremo, inapropiado ahora. Sé que tú también me echas de menos, y al final tomarás la decisión correcta. Benjamin continuó inspirado. No puedes dejar a tu marido por una chica de la calle. Me llamas para decirme que el problema está resuelto y que puedo volver, ¿verdad? Todos los recuerdos felices han desaparecido. Con la última frase, su marido recordó vivamente a Katy la razón por la que, cuando él se marchó, ella ni siquiera estaba muy disgustada por ello. Y ella contestó en el tono más frío posible. Benjamin, te llamo para pedirte el divorcio. ¿Así que te has buscado un hombre nuevo? Su voz perdió inmediatamente todo su afecto. Ha sido rápido, lo reconozco. No he encontrado a nadie, y en general no es asunto tuyo precisamente desde que me dejaste sola con 4 niños en brazos. Como dijiste, nos las arreglamos bien sin ti. Y ahora me gustaría zanjar este último tecnicismo. Yo no te abandoné, dijo indignado el marido. Simplemente no podía seguir en el mismo piso con esa chica, y no estaba en condiciones de tener otro hijo, así que me he retirado de tu vida hasta que resuelvas este problema. Créeme, he resuelto todos mis problemas menos por el que te llamo. Terminemos esta conversación inútil. Benjamin, ya no te necesito ni a ti ni a mis hijos. Ah, bueno.
Ahora había verdadera rabia en su voz. En ese caso, demándame. No te daré el divorcio. Pero te sugiero que te lo pienses 2 veces antes de hacerlo. Y, por ejemplo, recuerda que el piso que tenemos contigo lo compramos en matrimonio. Es una propiedad adquirida conjuntamente. Y ahora tengo que vivir con mis padres, que no están muy por la labor de tenerme aquí. ¿Ves a dónde quiero llegar? Y con estas palabras, colgó. Katy no podía creer lo que había oído. ¿De verdad no le daría el divorcio? Es más, la amenazaba con quitarle a ella y a los niños el único rincón de la casa si lo hacía. ¿Podría ser verdad? ¿Ese joven romántico y cariñoso con el que una vez se había casado? Pero no tenía dónde refugiarse. Tras unos cuantos intentos más de negociar pacíficamente con su marido, se dio cuenta de que todo era inútil. O se deshacía de Mali y Benjamin volvía a casa. O un divorcio por vía judicial con reparto del piso. No quiso oír hablar de ninguna otra opción. Me doy cuenta de que aún necesitas tiempo para entrar en razón, dijo en una de esas conversaciones. Y no tengo ninguna prisa por tomar una decisión. Pero ya que te dignas a hablar conmigo, ten en cuenta que estoy esperando por ella, por tu decisión. Y ni siquiera mi paciencia es ilimitada. La propia Katy no quería alargar todo este asunto, manteniendo una especie de estatus. Estaba claro que no se podía colgar este asunto indefinidamente, había que ocuparse de él ahora mismo. Después de todo, la adopción formal de Mali también era una especie de formalidad. Como este divorcio, era cierto. Pero, ¿y si, por ejemplo, ella quisiera volver a casarse? Al final, Katy se decidió y se presentó ante el tribunal. Antes de hacerlo, hizo una cosa, trató de explicar a los niños en términos que pudieran entender, que sus condiciones de vida pronto podrían ser aún peores de lo que eran antes. Y que, al menos durante un tiempo, tendrían que vivir todos en un piso de una sola habitación. Para su sorpresa y deleite, todos se mostraron comprensivos con la decisión. Benjamin cumplió su palabra e intentó de verdad reclamar su parte del piso. Sin embargo, inesperadamente, el tribunal rechazó su demanda. El juez se refirió al hecho de que todos sus hijos viven en el piso con su madre. Además, el único lugar de residencia de otro hijo también está allí. Por lo tanto, es imposible dividir el piso de ninguna manera. Excepto en el caso, si una parte de los niños el desventurado padre se llevará a sí mismo en la crianza. Hubo un silencio ominoso en la sala. Los niños eran demasiado pequeños para que el tribunal tuviera en cuenta sus opiniones y deseos. En consecuencia, en este punto todo dependía de la respuesta de Benjamin. Durante unos minutos miró triunfante a su ex mujer. Se dio cuenta de que él no quería tener hijos. Pero tal vez accediera a la propuesta solo para calmar sus nervios. Y entonces se enfrentarán a muchos meses de nuevas pruebas, luchando por los niños, que, por supuesto, él perderá. Pero todo esto le quitará a Katy tiempo y dinero, por no hablar de 1.000.000 de células nerviosas. Sin embargo, al parecer su marido decidió que él tampoco necesitaba esos problemas. Así que aceptó que los niños se quedaran con su madre. Pero en este caso tiene derecho a una indemnización por el importe del valor de mercado de su mitad del piso. El tribunal le dio la razón. Sin embargo, teniendo en cuenta los escasos ingresos de Katy y el número de personas a su cargo, tuvo que pagar este dinero en pequeñas sumas a lo largo de muchos años. Esta solución no satisfizo a ninguna de las partes. Sin embargo, era el único compromiso posible. En la familia de Katy, esta situación se consideraba una victoria absoluta. Los niños, por mucho que ella los hubiera preparado, estaban aterrorizados ante el proceso legal, especialmente ante la perspectiva de verse separados y obligados a vivir con un padre que los más pequeños ni siquiera recordaban. Y ahora que todo había quedado atrás, los chicos estaban exultantes. Además, al ser una mujer completamente libre y la tutora de Mali desde hacía mucho tiempo, Katy, aunque no sin dificultades, consiguió que la niña fuera adoptada oficialmente. Esta fue la ocasión para una gran celebración según sus estándares. Una tarta barata pero sabrosa de la tienda y una excursión al parque de atracciones iban a estar a la orden del día. Ninguno de los niños Katy había estado en un lugar así en su vida, pero, por supuesto,
cada uno de ellos soñaba con ir allí al menos una vez. Durante 3 meses, la mujer había estado recortando todos los gastos que podía, solo para ahorrar dinero para este viaje y dar a sus hijos un verdadero entretenimiento. Y llegó el gran día, los chicos miraron a su alrededor con interés, tratando de elegir cuál de las diversas diversiones les gustaría probar. Por supuesto, no podían probarlo todo a la vez. Y, afortunadamente, incluso los más pequeños eran conscientes de estas limitaciones. Solo Mali, la habitual, ruidosa y alegre, se comportaba de un modo peculiarmente tranquilo. Miraba a su alrededor con una extraña expresión en el rostro, como si se preguntara por qué estaba en aquel lugar. Pero era un asombro muy distinto al de los demás. Mali prestó muy poca atención a las atracciones en sí. Le resultaban muy familiares. «Mali, ¿estás bien?», le preguntó Katy, preocupada por el comportamiento atípico de la niña. «Sí, estoy bien», respondió Mali, con voz tranquila e incolora. Esto sobresaltó aún más a la mujer. La entonación de la niña no concordaba en absoluto con el sentido de sus palabras, totalmente fuera de lo normal en Mali. Abierta y confiada. No estaba acostumbrada a ocultar sus emociones. Así que su intento de hacerlo fue un completo fracaso. Y alarmó aún más a su madre adoptiva. Sin embargo, Katy no continuó el diálogo. Se dio cuenta de que si Mali tenía alguna razón para tratar de ocultar sus sentimientos, entonces, por mucho que la interrogara, solo conseguiría callarla aún más. De lo contrario, habría muchas posibilidades de que ella quisiera compartir sus sentimientos. Y así sucedió. Los propios hijos de Katy estaban completamente hipnotizados por lo que les rodeaba. Ajenos a lo que les rodeaba, discutían apasionadamente sobre qué atracción probar primero. Finalmente, llegaron a una decisión común y se subieron a la noria. De repente, Mali se niega a ir con ellos, diciendo que le dan miedo las alturas. Nadie intentó disuadirla. Ella y Katy se sentaron en un banco, desde el que podían ver claramente la cabina de la noria, en la que estaban sentadas las demás, hasta llegar a la rueda. Reinó un silencio incómodo durante algún tiempo. Entonces la niña lo interrumpió con una frase que su padre adoptivo menos esperaba oír. «Mamá, no te enfades conmigo». Arrancó y se detuvo a medias, tratando de ver la reacción de Katy en sus ojos. «¿Alguna vez me he enfadado contigo?», contestó Katy sorprendida. «No», dijo Mali avergonzada. «¿Pero ahora puedes?». «¿Por qué, Sol? ¿Qué te pasa?». «Verás, desde que llegamos a este parque, siento que lo conozco. Como si hubiera estado aquí antes». «Tal vez sí». «Yo no». Se apagó de nuevo. Katy sintió una alegre anticipación. ¿Podría ser que los recuerdos estuvieran empezando a volver a la niña? ¿Podría ser que sus verdaderos padres la hubieran llevado a este parque en particular, o a uno similar? ¿Y ahora el entorno la está ayudando a recuperar la memoria? ¿Por qué debería enfadarme por esto? ¿Qué pasa si lo recuerdo todo, mi infancia y a esos otros padres? ¿Y qué hay de malo en ello? Porque entonces sabríamos exactamente lo que te pasó. Tal vez incluso podríamos encontrar a esas personas y decirles que estás bien. Pero entonces probablemente querrían llevarme lejos, exclamó Mali, casi aterrorizada. No será tan fácil. Katy trató de tranquilizarla. Pronto cumplirás 9 años, quizá más. Ni siquiera lo sabemos con seguridad. Hace poco has visto por ti misma que un juicio no es un proceso rápido. No hay forma de evitarlo. Una vez que tengas 10 años, podrás decidir con qué tipo de familia quieres vivir. Y entonces quizás te gusten más tus padres biológicos que yo. No puede ser. Labios carnosos, Mali. ¿Cómo puedes saber eso? Me abandonaron. Con categorización infantil, replicó la niña. Quizá no te abandonaron, sino que te perdieron y siguen sin encontrarte. De todos modos, estoy acostumbrada a ti, y a mis hermanos, y a mi hermana. Llevo mucho tiempo esforzándome por no recordar nada, así que... Mali no encontraba las palabras adecuadas. Katy la comprendía perfectamente como para no enfrentarse a esta elección imposible. Después de todo,
probablemente ella también quería a sus verdaderos padres. Y si los recordaba, los sentimientos podrían volver. Pero su nueva familia ya era prácticamente suya. Escucha. Lo más suavemente posible, dijo Katy. Puedes pensar que solo hay dos opciones, pero hay muchas más. Si por casualidad encontramos a tus verdaderos padres, no tienes que despedirte de nosotros para siempre, puedes visitarnos, jugar con tus hermanos y hermanas, y hacerlo bastante a menudo. Seguro que sean quienes sean, te quieren. Y en cuanto se den cuenta de que así estás mejor, no te lo impedirán. Mali entornó los ojos. Parecía que tal opción no se le había ocurrido en absoluto, pero ahora sus pensamientos fluían en esa dirección. Y la chica se tranquilizó un poco, dándose cuenta de que no todo era tan desesperado como lo había imaginado. Por desgracia, Katy no podía decir lo mismo de sí misma. No estaba nada segura de la justicia de sus propias palabras tranquilizadoras. No se sabe cuánto tiempo habría durado la conversación, ni a dónde habría conducido al final, de no haber sido interrumpida, de forma poco ceremoniosa. Un hombre vestido con el uniforme de empleado de un parque de atracciones se acercó a ellos. Llevaba una escoba en las manos y no parecía el más acogedor. Sin embargo, cuando habló, sus palabras sonaron educadas y sin ninguna agresividad. Hola. Disculpe, pero su hija me resultaba muy familiar. ¿No será Lisa, por casualidad? Al oír ese nombre, la chica se sobresaltó. Desde fuera parecía un perro perdido, que en una conversación casual de desconocidos oyera su nombre. Empezó a mirar fijamente al conserje, como recordando si no lo había conocido antes. ¿Verá, qué le pasa? Eligiendo cuidadosamente sus palabras, Katy contestó. No lo sabemos con seguridad y no podemos descartar que sea ella. El caso es que esta chica fue encontrada hace unos 3 años bastante lejos de este lugar. Vagaba por la calle en un momento muy poco infantil y no recordaba absolutamente nada de su pasado y, por desgracia, sigue sin recordarlo. Si realmente la conoces. ¿Hace 3 años? Atónito, exclamó el conserje. Lo siento, no quería interrumpirle, pero fue entonces cuando yo y cualquier otra persona vimos por última vez a la chica de la que estoy hablando. Por supuesto, entonces parecía mucho más joven. Pero el parecido es asombroso. Cuéntemelo todo desde el principio, sugirió Katy. Mientras el conserje suspiraba y ordenaba sus pensamientos, los niños de la noria regresaron. Michael, sin embargo, se dio cuenta por la expresión de la cara de su madre de que algo serio estaba pasando y que no valía la pena perturbar la conversación. Desvió la atención de los más pequeños hacia alguna cosa y luego los condujo suavemente hacia la nueva atracción. Solían venir mucho por aquí. La familia de la niña. El padre, la madre y la niña. El conserje empezó por fin. Solían venir aquí casi todas las semanas, y luego desaparecieron. Pero no pensé mucho en ello en ese momento. Quizás encontraron otro parque que les gustaba más. O algo así. Fue entonces cuando el material de entretenimiento empezó a brotar por toda la ciudad como setas después de una tormenta. ¿Y después?, preguntó Mali, escuchándole como hipnotizada. Y entonces vi un anuncio en el periódico de que una chica había desaparecido. Los padres ofrecían mucho dinero por cualquier información sobre su paradero. Pero, según tengo entendido, nunca la encontraron. ¿Tiene, no sé, una copia de ese periódico? Con una mezcla de miedo y esperanza, preguntó Katy. No queda ningún periódico, contestó el conserje. Pero si le interesan los contactos de estas personas, los he guardado por si acaso. ¿Y si veo u oigo algo? Rebuscando un poco en el bolsillo, sacó un viejo teléfono de botones, encontró el número que quería y se lo dictó a Katy. ¿No estaría bien que fueras Lisa?, le dijo una última cosa a Mali. Sus padres, por lo que veía, la apreciaban mucho. Tanto Mali como Katy regresaron a casa en un estado extrañamente agitado. Tal vez la solución al misterio que las había atormentado a ambas durante 3 años estaba en sus manos. Pero ninguna de las dos sabía a dónde conduciría su desentrañamiento. El astuto Michael, por supuesto, se dio cuenta de que algo iba mal. Pero no hizo preguntas. Al contrario,
desvió cuidadosamente la atención de Jenny y Mason hacia él, para que no lo molestaran. Katy pasó varios días seguidos con el teléfono en las manos, marcando el número deseado y descartándolo rápidamente antes de que la llamada pudiera realizarse. Ni siquiera tenía miedo de lo que pudiera averiguar. Simplemente, no tenía ni idea de cómo iniciar esa difícil conversación. Pero en algún momento, haciendo acopio de fuerzas, dio ese paso decisivo hacia lo desconocido. «Hola. ¿En qué puedo ayudarle?». Tras unos pitidos, le respondió una agradable voz masculina. «Hola», dijo Katy. Luego exhaló bruscamente y continuó. «Me llamo Katy. Llamo por su hija, que desapareció hace unos 3 años». «¿Qué?». El tono cortés y neutralmente amistoso de la persona que llamaba cambió de inmediato. Era evidente que el hombre estaba estupefacto por lo que oía y no sabía cómo reaccionar. Si alegrarse, si indignarse, si asustarse. ¿Qué información podría estar diciéndole esta extraña mujer? ¿Sabe de qué se trata? Existe la posibilidad de que haya estado a mi cuidado todo este tiempo y que yo la haya adoptado recientemente. No puedo asegurarlo, ya que la chica había perdido la memoria por alguna razón y no tenía ni idea de sus parientes. No quiero hacerte ilusiones, pero hace unos días pareció ser reconocida por el conserje del parque de atracciones. Creo que usted y yo deberíamos vernos y hablar. Respondió el hombre con aspereza. Tiene usted razón. Pero preferiría que la primera reunión tuviera lugar sin la chica. ¿Para qué molestaros innecesariamente a ella y a ti? Estoy de acuerdo, contestó él. Solo habían pasado unas horas cuando Katy, terriblemente preocupada, entró en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Un hombre ya la esperaba en la mesa indicada. Tal vez fuera unos 10 años mayor que ella, lo que no disminuía su belleza. Incluso en aquel ambiente, la mujer no pudo evitar darse cuenta de que tenía un aspecto estupendo. «Hola de nuevo», dijo sentándose frente a él. Él asintió en silencio. O no quería decir nada, o simplemente no podía. Sin decir palabra, sacó una carpeta de su maletín de negocios, la puso sobre la mesa y se la acercó con cuidado a su interlocutora. Ella, a su vez, le entregó unas sencillas fotografías de película de Mali. Al abrir la carpeta, Katy comprobó que el desconocido tenía en la cabeza la misma idea que ella. Había traído varias fotos de su hija, al parecer tomadas poco antes de su desaparición en el mismo parque de atracciones. En una de las fotos, posaba con el vestido rosa que llevaba la noche en que la mujer la había encontrado en la calle. No cabía duda. Mali era la de la imagen. Katy no tenía fotos de la niña de la misma época. Solo las fotos más recientes, tomadas con una cámara barata recién adquirida y comprada de improviso en uno de los sitios de anuncios clasificados. A pesar de ello, al parecer el hombre reconoció a su hija de forma inequívoca. «Es Lisa», susurró. «Dios mío, está viva. Y, por lo que sé, perfectamente sana, aparte de la pérdida de memoria. Me temo que es cierto que no tenía forma de proporcionarle el nivel de vida al que estaba acostumbrada. Pero la alternativa era un orfanato. Y yo pensaba que incluso mi modesto piso de 2 habitaciones en las afueras era mejor que eso». El hombre volvió a quedarse en silencio. Katy no se apresuró. Comprendía a grandes rasgos la tormenta que se estaba desatando en el alma de aquel hombre. Por fin se calmó un poco y fue capaz de articular frases. Lo primero que dijo surgió de la nada. «Nunca me presenté, ¿verdad? Soy Charles». «Mucho gusto», contestó Katy despreocupadamente. Vaciló. «Lo siento. Ahora mismo estoy un poco en estado de shock. Pero, de todos modos, tengo que darle las gracias por acoger a mi niña. Llevo bastante tiempo intentando encontrar a sus padres, pero supongo que me he separado de usted de alguna manera». Comenzó con cautela. «Usted, según tengo entendido, ponía sobre todo anuncios en los periódicos, y yo los puse en Internet». «No había pensado en Internet». Charles suspiró. «Y nadie me lo había dicho. Aunque siempre me han dicho que soy demasiado anticuado, sobre todo para mi edad». «¿Lo denunciaste a la policía?» «Lo hice, por supuesto». Suspiró.
pero no encontraron nada. Es extraño, porque yo fui primero a la policía. El policía de entonces me dijo que no podían hacer nada. En realidad, yo no sabía su nombre, y supongo que tienen que comprobarlo por sus propios canales. Hablando de eso, Charles se ensombreció visiblemente. ¿Dijiste que había perdido la memoria? Por desgracia, sí. La llevé a los médicos y no pudieron hacer nada. Es cierto que cuando estábamos en ese mismo parque, fue como si empezara a reconocer vagamente el lugar. Tal vez si ella te ve, se activará el resto de sus recuerdos. Me gustaría creerlo, dijo Charles con otro gran suspiro. Pero, verás, hay otro problema. ¿Qué quieres decir? Verás, la chica ha vivido en nuestra familia como un miembro más. Se encariñó mucho conmigo y, lo que quizás sea más importante, con mis hijos. Y voy a insistir en que se mantengan en contacto. A menos, por supuesto, que tengas intención de acogerla. Usted no es rico, ¿verdad?, aclaró de pronto Charles. No me avergüenzo de ello, y puedo asegurarle que Lisa, recibe todo lo que necesita para vivir. Sí, no es eso a lo que quiero llegar. Me dijo. Es que creo que tengo una oferta para ti que convendrá a todas las partes. A menos, claro, que valores demasiado tu trabajo. ¿Qué propones exactamente? Verá, soy un hombre solitario y muy ocupado, y no estoy seguro de poder dedicarle el tiempo que necesito a mi hijo. Verás, después de todo lo que ha pasado, he estado muy ocupado con el trabajo. Tengo una gran mansión en las afueras. Quiero que tú y los niños os mudéis conmigo. ¿Serás una niñera residente? No te preocupes por la escuela. Puedes enviar a tus hijos allí con tu propio chofer. Por cierto, hay una institución de lujo justo al lado. Creo que podemos colocar no solo a Lisa, sino también a sus nuevos hermanos. Pensé que habías dicho que tenías varios hermanos. 3. Katy lo confirmó. Y 2 van a empezar la escuela este año. ¿Entonces están dentro? Es una oferta muy tentadora. Respondió Katy pensativa. Solo hay una cosa que no entiendo. El conserje del parque dijo que siempre venías de 3 en 3. ¿Dónde está tu mujer? Charles bajó los ojos hacia la mesa. Pero Katy vio que las lágrimas brillaban traicioneramente en ellos. Solo ahora se daba cuenta de lo estúpida y falta de tacto que había sido su pregunta. Habían perdido una hija. Tal vez creían que la niña había muerto. No se sabía lo que podía ocurrirle a una madre en tales circunstancias. Verá, dijo Charles, sobreponiéndose rápidamente a sus emociones. Lisa era una niña tardía, muy deseada y querida. Mi mujer y yo queríamos una familia numerosa, pero no lo conseguimos durante mucho tiempo. Y entonces, por fin, llegó nuestra hija. Los médicos dijeron que el segundo nacimiento el organismo simplemente no podía soportarlo. Y entonces nuestra única hija desapareció. Y ahora la han encontrado. Mi pobre esposa estaba a solo unos meses de ese momento. Cayó enferma justo después de que Lisa desapareciera. Y ahora ella se ha ido. Lo siento, dijo Katy en voz baja. Siento su pérdida. Asintió y tomó un sorbo de agua del vaso que tenía delante. Se sentaron en un silencio incómodo durante unos dolorosos minutos y luego, queriendo cambiar de tema a algo menos doloroso, empezaron a hablar de los detalles de la mudanza y del encuentro de Mali y Lisa con su padre biológico. Como resultado, Katy volvió a casa con un plan de acción claro. Sus propios hijos se tomaron la mudanza a la enorme mansión como una aventura mágica. Incluso Michael, siempre reservado y serio más allá de su edad, estaba casi saltando de alegría. Solo Mali no mostraba signos de felicidad. Seguía sin recordar a su padre y tenía miedo de conocerlo. También estaba visiblemente afectada por la noticia de la muerte de su madre. Ahora no la recuerdo, le dijo a Katy. Y ni siquiera estoy triste. Pero si lo hiciera, probablemente estaría muy triste. Por eso decidí decírtelo ahora, para que estuvieras preparada cuando lo recuerdes. La mujer le respondió. Pasaron otras 2 semanas antes de que la familia estuviera completamente preparada para mudarse.
Y por fin llegó el día en que Molly Lisa iba a conocer a su padre biológico. Todos los participantes y testigos de este acontecimiento, excepto la pequeña Jenny Mason, estaban terriblemente preocupados. Incluso Michael estaba visiblemente preocupado por su hermana. Charles organizó el transporte de las cosas y, para la familia, envió a su chofer personal. Durante todo el trayecto, la niña estuvo en vilo. Jugueteaba, daba saltitos y era incapaz de concentrarse en nada. Sin embargo, cuando salieron de la ciudad, de repente se quedó inmóvil, mirando por la ventanilla, como si reconociera el paisaje que volaba afuera. En cuanto el coche se detuvo frente a la mansión, chilló con fuerza. Charles no estaba menos preocupado que su hija. Les esperaba justo en la puerta. La chica salió del coche y se quedó inmóvil, mirándole a él o a la casa. Su padre empezó a avanzar, pero se detuvo, y al final se quedó donde estaba, cambiando nerviosamente de un pie a otro. Ella se acercó a él y le dijo en tono medio interrogativo: «¿Papá? Lisa, hija, ¿te acuerdas de mí?». Era evidente que estaba conteniendo su deseo de abrazar a la niña para no asustarla. Después de todo, era muy consciente de que probablemente ahora no era más que un tío extraño para ella. Aunque le habían informado de que era su padre, probablemente no lo recordaba ni lo sentía. «Vago», dijo la chica. «Es como si recordara algo, pero no estoy segura. Tal vez lo estoy inventando en general». Y, sin poder soportar la intensidad de sus emociones, se echó a llorar. Katy y Michael corrieron hacia ella y la envolvieron en un fuerte abrazo. «Tranquila», dijo su madre adoptiva. «No pasa nada, hija, date tiempo, ya lo recordarás todo. No precipitemos las cosas». La última frase iba dirigida a Charles. Él, sin embargo, no pensó en tomar ninguna medida, dándose cuenta de la difícil situación en la que se encontraban todos. Se dio la vuelta bruscamente y entró en la casa, haciendo un gesto a los nuevos residentes para que le siguieran. La familia llevaba un mes viviendo en la mansión. Pero la memoria de la niña ni siquiera pensaba en recuperarse. De vez en cuando parecía recordar algunos fragmentos, pero no lograba entender si era verdad o producto de su imaginación. Finalmente, Charles y Katy decidieron que había llegado el momento de buscar ayuda profesional. Por algún milagro, la mujer encontró una tarjeta de visita de una clínica privada que una vez le había dejado uno de los médicos del hospital de la ciudad. Charles podía permitirse pagar los servicios de sus especialistas. Y Molly Lisa empezó a visitar regularmente esta institución. «No esperéis resultados inmediatos», les advirtió uno de los médicos. «Recuperar la memoria puede llevar muchos meses o incluso años. Sobre todo si se perdió como consecuencia de un recuerdo dramático». «¿Cree que ha sufrido algún tipo de traumatismo?», preguntó Charles preocupado. «Me refiero a un trauma psicológico», explicó el médico. «En nuestro examen no se encontraron lesiones físicas. Pero el mero hecho de que estuviera perdida podría ser lo que bloqueó su memoria. Sobre todo si tuvo tiempo de decidir que nunca volvería a casa. Una especie de mecanismo de defensa, por así decirlo, y ahora tenemos que convencer a su cerebro de que ya no lo necesita». Aquella noche, después de acostar a los niños, Katy llamó a la puerta de la habitación de Charles. Estaba sentado en su escritorio escribiendo algo en un grueso cuaderno. «¿Necesitas algo?», preguntó amablemente. «Charles, quería preguntarte algo, pero he estado dudando. ¿Puedes decirme cómo desapareció Lisa? Llámala por su nombre habitual si quieres, de todos modos ella no responde a Lisa. Y no es seguro que lo haga nunca. En cuanto a las circunstancias de su desaparición, la verdad es que no sé mucho. Mi mujer y yo la acostamos esa noche, y por la mañana ya no estaba. Registramos la casa y el barrio, pero no encontramos nada. En aquella época no teníamos cámaras de seguridad en casa ni en la carretera. Pero no encontramos ninguna señal de extraños en la casa. Es como si se hubiera ido por su propia voluntad. Pero ella no tenía ninguna razón, por lo que puedo ver, para hacerlo». «Que yo sepa, no», contestó Charles. «Han pasado 6 meses de tratamiento en la clínica y por fin ha dado sus primeros resultados, y lo más feliz para el padre de la niña. Por fin se ha acordado de él.
salió a la luz a primera hora de la mañana, cuando una complacida Molly Lisa bajó corriendo las escaleras hasta el salón donde Charles estaba desayunando y lo abrazó. Esto, por supuesto, no anuló en absoluto su amor y afecto también por su nueva familia. Solo ahora se alegraba realmente de que vivieran todos en una casa espaciosa. A partir de entonces empezó a responder a sus dos nombres. Y cuando llegó el momento de sacarse el pasaporte, insistió en que los inscribieran a los dos. A partir de ese día, fue recuperando poco a poco la memoria. La niña recordaba algunos episodios de su infancia, la madre de los niños vecinos con los que le gustaba jugar. A los 14 años, recordaba literalmente todo menos una cosa. ¿Qué había pasado exactamente el día que desapareció? Y cómo había acabado en la otra punta de la ciudad. No fue hasta 2 años después que esos recuerdos empezaron a volver a ella. No de golpe, muy suavemente, al principio en forma de algunas imágenes vagas que le venían sobre todo en sueños. Pero poco a poco se fueron haciendo más y más claros, hasta que, finalmente, no formaron en una imagen completa. Y fue entonces cuando Molly Lisa consiguió por fin contárselo todo a sus padres. La solución era ridículamente simple y trivial. Fui a buscar al gato. Ella dijo. ¿Qué gatito? Katy se sorprendió. Uno blanco precioso. Estaba paseando por nuestro patio, y yo no podía dormir, así que lo miraba desde la ventana. Luego salió del jardín y me pregunté a dónde iba. Así que salí por la ventana. Mi habitación estaba en la planta baja. Le seguí. Pensé que no estaría lejos, solo un vistazo. Salí al patio y ya no estaba. Fui hacia un lado e intenté mirar hacia el otro, pero no estaba por ninguna parte. Debió de salir corriendo a hacer sus necesidades gatunas. O tal vez estaba dando una vuelta y se fue a casa. Yo también estaba a punto de hacerlo, cuando me di cuenta de que, de todas formas, no iba a encontrar al gato. ¿Así que te has perdido? Charles se sorprendió. Sí, así es como funciona. Y, al parecer, tratando de volver, empecé a caminar cada vez más lejos de casa. Por la mañana llegué a la ciudad. Con frío, por supuesto, cansado y hambriento. Decidí que podía coger un autobús. Los he visto aquí, circulan por aquí. Y, por supuesto, tomé el camino equivocado. Y a decir verdad, probablemente era el autobús equivocado. Así que caminé por la ciudad durante unos días y llegué al otro extremo de la misma, donde, según tengo entendido, a nadie se le ocurrió buscarme. No dormí en todo el tiempo, tenía miedo. Pero llegó un momento en que mi cuerpo no aguantó y me quedé dormida en un banco del parque. Y cuando me desperté, no recordaba nada. Fui a donde quiera que fuera. Y entonces mi madre me encontró. Esa es toda la historia. En la misma época en que Molly Lisa recuperó sus recuerdos, Charles y Katy decidieron casarse. Viviendo en la misma casa, se hicieron muy amigos y encontraron bastantes intereses comunes. Los propios hijos de Katy hacía tiempo que habían tomado a su nuevo marido por padre. Él les respondía de la misma manera. Katy cumplió su sueño de la infancia. Ingresó de nuevo en el Instituto de la Facultad de Económicas y se graduó con un diploma rojo. Después, su marido se alegró de contratarla en su empresa. La mujer vendió su segundo piso y pagó a Benjamin su mitad de la vivienda. Así que vivían como una familia grande y acogedora en la enorme mansión que ahora compartían. Como recuerdo de sus aventuras, Molly Lisa se trajo de algún sitio un enorme gato blanco. El animal callejero necesitó un largo tratamiento. Sus padres refunfuñaron durante mucho tiempo por esta imprudencia de su hija, pero se quedaron con el gato. Muy pronto se convirtió en el favorito de la casa.